El Instituto de Nivelación Académica y Consultoría Educativa presenta. Hola chicos, en esta oportunidad vamos a ver el planteamiento de ecuaciones, la introducción al planteamiento de ecuaciones. Ya, vamos a ver las claves para plantear las ecuaciones. La primera, vamos a ver ciertas claves, veamos la suma de A y B, la suma entre A y B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como lo que nos dice es la suma, nosotros tenemos que convertir estas palabras en un lenguaje algebraico, ¿verdad? O sea, en letras y números, ¿verdad? Entonces, veamos, la suma, ¿cómo lo voy a convertir la suma? Lógicamente en un signo más. Entre A y B, o la suma de A y B. Entonces, ¿a quién voy a sumar? A más B. Otro ejemplo común, la suma de las edades de Juan y Pablo. Entonces, ¿qué deberían poner ahí? Suma de Juan y de Pablo. ¿De acuerdo? Continuamos. La diferencia entre P y Q. Diferencia, en otras palabras, viene a ser resta. Entonces, diferencia automáticamente se me convierte en menos. Perfecto. Entre P y Q. O sea que ¿a quién hay que restar? A las variables P y a la variable Q. Continuemos. El producto entre M y N. Producto, en otras palabras, es una multiplicación. Entonces, multiplicación va a ser la operación. Producto entre M y N. Multiplicación entre qué variables? Entre M y entre N automáticamente. Sigamos. El cociente entre H y K. Cociente, en otras palabras, división. Sinónimo de cociente, recuerden, división. Entonces, la división la puedo poner de varias maneras. Puedo ponerla entre H y K. Entonces, división entre las variables H y la variable K. En la división sí tengo que tener mucho cuidado a quién pongo primero. H tengo que ponerla primero y K después. Por ejemplo, también puedo dejar el cociente de esta manera, como una raya de fracción. H debo ponerla arriba en el numerador y K en el denominador. ¿De acuerdo? Aquí sí tengo que tener mucho cuidado cuál va primero. Y por último, sigamos, 2/3 de X. Veamos, ¿cómo convierto 2/3 de X? O lo convierto en un lenguaje algebraico. 2/3, vamos a poner 2/3. 2/3, yo sé que eso es una fracción. D, yo lo voy a convertir en una multiplicación. La palabrita D se convierte en una multiplicación. 2/3 de X. Entonces me queda de esa manera. ¿De acuerdo? Si yo resuelvo esto, queda lo mismo que 2X para 3. Continuamos. 4/5 de la suma de F y G, ya un poquito más complejo. 4/5, primero convirtamos 4/5 en números. 4/5, nos queda una fracción, ¿verdad? D, ¿en qué vamos a convertir la palabrita D? En una multiplicación, D. Y aquí me dice la suma de F y G. Si se dan cuenta que es todo este factor que está aquí, la suma de F y G. Entonces lo que tengo que hacer yo es sumar precisamente F y G. Voy a poner un paréntesis porque son dos factores. La suma de F y de G. Repito, 4/5 de la suma entre F y G. Continuemos. En la siguiente diapositiva vamos a seguir con las claves para plantear ecuaciones. Y vamos a ver ya temas un poquito más avanzados. Un número desconocido. ¿Cómo planteo un número que no conozco? Sencillo, con cualquier letra del alfabeto. Generalmente se usan las últimas. X, Y, Z. Continuamos. Un número aumentado en 10. Pregunta, ¿conozco el número? No lo conozco. Entonces, ¿cómo le tengo que poner? Automáticamente X. Aumentado en 10. ¿Qué quiere decir eso? Que ese número le tengo que aumentar 10. Y aumentar es sinónimo de ¿qué cosa? De suma. Continuamos. Un número disminuido en 4. ¿Conozco el número? No. Pongámosle la letra X como en las ocasiones pasadas. Disminuido en 4. Disminuido en 4 unidades. Ahí está. Continuemos. El doble de C. El doble, automáticamente se me viene a la mente a mí un número 2. D, ¿en qué lo iba a convertir? En un por. C, la variable. 2 por C. Continuamos. El triple de R. Triplemente 3. D por R, 3R. Continuemos. La mitad de N. Veamos. La mitad de N. Entonces, la mitad, yo sé que es una división para 2. En otras palabras, voy a poner yo la mitad de N. A N le voy a sacar la mitad o a dividirlo para 2.
También se lo puedo representar de la siguiente manera. La mitad, 1/2 de n. De esta manera también lo puedo representar. Continuamos. La tercera parte de j. ¿Qué tengo que hacer primero? La tercera parte. O a j dividirlo para 3. j dividirlo para 3. O sacar 1/3 de ¿quién? De j. De cualquiera de las dos maneras está bien planteado. La cuarta parte de L. La cuarta parte, ¿qué quiere decir? Que a L lo tengo que dividir a mí en 4 partes. L sobre 4. O, lo que es lo mismo, 1/4 de L. De cualquiera de las dos formas está correcto. Continuamos con la siguiente lámina. Veamos, en este caso ya un poquito más complejo es el planteamiento. El cuádruplo de la suma de h y p. El cuádruplo, ¿qué quiere decir el cuádruplo? Multiplicar por 4, multiplicar 4 veces. Entonces, el cuádruplo, 4, de, ¿en qué lo convertimos? En por. ¿De quién? Suma de h y p. Entonces yo sé que tengo que poner un factor más grande. Suma entre h y p. Ahí está, h y p. El cuádruplo de la suma de h y p. Continuemos. La octava parte de la diferencia de A y C. Veamos, la octava parte. ¿Cómo represento la octava parte? Tengo que dividir eso para 8. O simplemente, como en los casos anteriores, 1/8 de, ahí está la octava parte, 1/8 de la diferencia de A y C. Entonces es un factor un poquito más grande. Diferencia entre A y C. 1/8 o la octava parte de la diferencia entre A y C. Continuemos. El cuadrado de X. Significa que a la X, a la variable, la tengo que elevar al cuadrado. Sigamos. El cubo de H, a la variable la tengo que elevar al cubo. Continuemos. El triple de R, triple, ¿qué se me viene a la mente automáticamente? 3D por R, 3R. Continuemos. Ya. Ok. Otras pautas en el lenguaje algebraico van a ser las siguientes para plantear las ecuaciones. Veamos. Equivale es o todos sus verbos conjugados, por ejemplo, será, tiene también, tendrá, tenía, recibe, ganó, todos esos se van a convertir en ¿qué? En un igual, ¿de acuerdo? Listo, veamos aquí. Carlos, para plantear ecuaciones, recuerden, lo importante es convertir. ¿Convertir de qué? A las palabras a un lenguaje algebraico, números y letras. Carlos es 10 años menor que Pablo. Veamos. A Carlos, ¿cómo lo voy a representar? Con la letra C. A Pablo, ¿cómo lo voy a representar? Con la letra P. Entonces, Carlos es, recuerden, es en qué se convertía según la lámina anterior, en un igual. Carlos es 10 años, entonces yo sé que tengo que poner 10 años. Menor. Menor, cuidado, van a poner el signo de menor. Acuérdense que estamos hablando de años, le sumo, le resto años. 10 años menor que ¿quién? Que Pablo. Eso quiere decir que a Pablo le tengo que quitar 10 años para obtener la edad de Carlos. Recuerden, Carlos es 10 años menor que Pablo. ¿A quién le tengo que restar? A Pablo, repito. Continuamos con el siguiente ejercicio. Juan tiene el doble de la edad de María. ¿Quién tengo que relacionar? Juan y María. J y María. Juan. Entonces automáticamente lo convierto en J. Tiene. ¿En qué se me convertía tiene? En un igual. Recuerden, lenguaje algebraico. El doble de la edad de María. Es decir, doble, 2. ¿De la edad de quién? De María. 2 veces la edad de María. Continuemos. El sueldo de Andrés es superior en 40 al de Pedro. Veamos, ¿qué vamos a relacionar en este caso? Sueldo de Andrés y de Pedro. Entonces, el sueldo de Andrés, ¿cómo lo relaciono? A es, ya saben que eso es un signo igual, superior en 40. 40, ¿cómo represento superior en 40? Más 40. El de Pedro. Entonces, ¿a quién le tengo que sumar? A Pedro. El sueldo de Andrés es superior en 40 al de Pedro, o Pedro gana, o mejor dicho, a Pedro sumado $40 es lo mismo que tiene Andrés. Continuemos. Pepito tiene 4 chicles menos que Karen. Relaciono Pepito y Karen, el número de chicles. Entonces, Pepito tiene P igual, tienes igual, 4 chicles menos, o sea que tengo que quitarle 4 chicles. ¿A quién? A Karen. Automáticamente ahí me queda. Continuemos. Siguiente lámina.
Veamos. Sigamos. 5 años después, mi edad será la que tiene Cristian ahora. Veamos. Para no ponerla así, voy a poner mi nombre. 5 años después, la edad de Jefferson será la que tiene Cristian ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? 5 años después, la edad de Jefferson. Veamos. Entonces, a Jefferson, ¿qué tengo que hacerle para que la edad sea 5 años después? Sumarle 5, ¿verdad? Mi edad actual, 26 años, más 5 años que serían 31, ¿de acuerdo? 5 años después mi edad será, recuerden, será, tiene en un igual. La que tiene Cristian ahora. ¿Cuántos años tiene Cristian ahora? Simplemente sé. Si me dijeran la que tiene Cristian, simplemente significa que también tengo que sumarle a Cristian 5 años. Sigamos. Carlos tiene 8 chicles menos que el doble de lo que tiene Luis. Veamos. Carlos tiene 8 chicles menos. 8 chicles menos. ¿Que quién? Que el doble de lo que tiene Luis. Entonces, ¿a quién le resto esos 8 chicles? Al doble de lo que tiene Luis. Al doble de los chicles de Luis. Continúo. 7 años después, la edad de Carlos será la mitad de la que tendrá Juan en 5 años. 7 años después. ¿Cómo represento 7 años después? Es futuro, por lo tanto más 7. 7 años después la edad de Carlos, o sea que a Carlos le tengo que sumar. Será, ya sé que eso se convierte en un igual. La mitad de la que tendrá Juan en 5 años. ¿Cómo represento la mitad? En antes dijimos que era un medio. La mitad de la que tendrá Juan en 5 años. La mitad de la que tendrá Juan en 5 años significa que a Juan también tengo que aumentarle, pero en este caso 5.